Hola Géminis, bienvenido a tu lectura general del mes de marzo 2021. Estoy feliz de estar contigo, Géminis. Gracias por estar conmigo. Espero que estás muy bien. Y vamos a empezar juntos a descubrir tus energías para este mes. Te recuerdo, Géminis, que es una lectura general. Si no resuena contigo, puedes visionar el video de tu signo ascendente y también de tu signo lunar. Y te recomiendo realmente, siempre repito, de manera un poco fuerte así, de ver el video del colectivo de los meses, porque eso nos ayuda a entender las energías con cuales debemos fluir para lograr a tener el mejor mes. Así que te invito fuertemente a visionar el colectivo de marzo. Géminis también. Empecemos. Géminis, lectura para Géminis en Sol, Luna y Ascendente, marzo 2021. Géminis, vamos a ver, Géminis, signo de aire, sacando primero tu energía principal, y tengo dos. El juicio y el diablo. Ok, está muy claro. Géminis, este mes algo vas a recibir, una información, una noticia, un signo, un mensaje del universo, no sé, vas a sentir algo que te va a permitir de liberarte de una opresión, un bloqueo, una limitación, un hábito excesivo que tienes, todo lo que te limitas, ¿ok? Aquí realmente te dice el universo, te vamos a ayudar, te vamos a despertar, te vamos a dar la herramienta necesaria para que tú hagas esta liberación. Bueno, en marzo, desde que yo empecé las lecturas de los signos y también del colectivo de marzo, veo que el universo nos ayuda mucho, nos apoya y nos dan posibilidad de liberarnos para seguir nuestro camino con más libertad. Entonces aprovechemos de este mes de marzo, seamos atentos y recibiendo estas energías, ¿verdad? Abierto. Hay que abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestras sensaciones para entender eso. Vamos a ver lo que dice Belín para ti. Belín, ¿qué nos dice para Géminis en Sol, Luna y Ascendente? Para marzo 2021 tenemos Saturno primero con una energía de las dificultades, los obstáculos. Tenemos Venus con las emociones. Ok, entonces puede ser que esa liberación que recibes por ahora puede ser en el sector sentimental, relacional. Vas a poder entender que hay que dar un fin a una relación apasionada, pero que te limitan, que no te hace sentir libre, y donde no haya no se va a ningún lado positivo para ti. Puede ser eso, puede ser también a nivel laboral, porque veo también aquí, vamos a ver. Aquí, todo Belín se me cae. ¿Qué pasa, Géminis? Muchas energías para ti. Vamos a centrar todo eso. Guardo esta, gracias. Muy bien, Géminis. Aquí veo también que hay una necesidad de trabajar en tu liberación interna, en trabajar con el chakra del corazón, con el amor, porque pienso que estás recibiendo algo desde afuera con el diablo, algo fuerte que no
que no te sirve, ¿ok? Que no te sirve, pero Urano, Uranus te va a ayudar al crecimiento, te va a ayudar a entender, como le dije con el juicio, cómo deshacerte de esta fatalidad, entre comillas, de algo que hay que dejar, hay que trabajar para, siento mucho aquí el asunto de perdón. Necesitan la liberación para ti, Géminis, que sea a nivel sentimental, puede ser mucho porque tengo 2 Venus emocional, pero también a nivel laboral hay que aceptar un perdón o dar un perdón sobre algo que recibiste negativo para poder liberarte y avanzar. ¿Cuál es la runa, Géminis, para ti? Marzo 2021, Géminis, Pertro. Y tengo muchas en mis manos, pero voy a agarrar la que salió solita. Pertro es el karma. Es un poquito como el juicio. Algo te va a ser revelado. Vas a entender algo que no habías entendido, lo porqué de algo. ¿Ok? Entonces es un mes de karma, es un mes de despertar tu destino para liberarte de algo, el entendimiento, tener la sabiduría sobre crecer en el entendimiento para la liberación, y encontrar otra vez la paz interna. Hay algo así que veo muy fuertemente para ti. Vamos a ver estrictamente, específicamente en tu sector laboral y económico, ¿qué está pasando con estas energías? ¿Qué nos quiere decir para ti al nivel trabajo, actividad, profesión, economía? Géminis en Sol, Luna y Ascendente, Marzo. Si tienes la Torre, otra carta muy fuerte, tienes el Diablo, el Juicio, la Torre, Géminis. Algo se tiene que terminar, algo de todo modo, si no lo terminas tú, si no te liberas, la vida, Pertro, el karma, el juicio, el universo te va a deshacerte de algo de manera repentina, de manera tal vez brutal, puede ser que es como difícil, pero es por bien, es para que tú puedas avanzar otra vez y no estar bloqueado en tus movimientos, en tus acciones, en tu camino personal. Vamos a ver, Géminis. Ok, vamos. Trabajo, economía. Ok. Muchas emociones para ti este mes. Y para reconciliarte con tú mismo o con una persona o con una situación, te veo muy cansado, necesita descansar tu mente más que todo, Géminis, para poder ver claridad. Y es lo que te dice el juicio hipertro, te dice de calmar tu mente y abrirte a recibir las informaciones que la vida te quiere dar, ¿ok? Para ver claro, para tener una solución, porque ahí está la solución, ¿ok? Si estás también con la luna, muchas cartas emocional fuerte, fuertes. El juicio otra vez. El juicio es para despertar y decirte que ya deje algo y avanza en otro nivel, ¿ok? Nuevo, otra vida, otro asunto, otro trabajo,
otro proyecto, novedad, más liviana, más positivo para ti, va a estar guiado, ábrete, porque la vida te va a guiar hacia esa novedad, a ir hacia donde tú necesitas ir, donde tú estás dudando de tu intuición, de tu imaginación, de tu creatividad, pero te dice que tú eres un ser muy creativo, muy intuitivo, y es con eso, esas herramientas que tú tienes adentro de ti, que te permite avanzar e ir hacia la victoria, ir hacia tu camino correcto. Entonces, siento a nivel profesional realmente que necesitas tomar una acción, avanzar, ir adelante, creyendo en ti, en tu creatividad. Hay algo creativo, muy creativo aquí, o muy nuevo, que puedes poner en marcha este mes de marzo si sigue este despertar de ti y de tu ser hacia justamente un camino que te conviene, que te corresponde. Lo que se ve aquí, dame un minuto. Ok, aquí está el sol, ¿ok? Está la energía vital, está la fuerza para avanzar, está la claridad, ¿ok? Te vas a sentir mucho mejor cuando vas a entender que sí vas a tomar ese paso adelante hacia lo que tú quieres hacer, es el llamado que tú vas a sentir, ese es el camino correcto, porque veo que necesitas realmente, como decir, aliviarte de peso, de responsabilidad en tu trabajo. Hay algo que te pesa, hay algo que te bloquea, hay algo que te limita y necesitas liberarte y sentir más alivio en la manera de trabajar. Entonces te pide de crear una nueva manera de trabajar. También veo muchos virgos que se va a sentir bien en un trabajo nuevo que empiezas con todo lo que es documentos, no sé, es un trabajo de papelería o de marketing o sí, con papeles. Eso te permite, pero de creación también, yo veo como crear nuevas ideas en un papel, un diseñador o algo así, que es muy fuerte, que es muy positivo. De todo modo, te pide una acción nueva, una acción creativa para crecer en tu trabajo y más que todo aliviar algo, un trabajo que no te correspondía o que te hacía sentir pesado, con mucha responsabilidad. Y siento también que hay un trabajo que puede ser familiar, unir con otras personas, familiar de sangre o con amistad, pero hay un trabajo de comunidad junto que se ve muy favorable, muy luminoso. Al nivel económico, lo que veo que con ese proyecto, tiene el 7, otra vez tenemos número espiritual de karma. Estás en el camino correcto, vas a recibir el dinero gracias al esfuerzo, a la constancia, el trabajo, la economía te va a dar la constancia también económica en este proyecto que es un paso nuevo. No es algo que estás haciendo hace mucho tiempo, es algo que tú necesitas ah, crear tu propio trabajo, tu propia responsabilidad, tus propias ideas, tus propias acciones, como una liberación tal vez de un sistema donde estabas trabajando, donde no tenías libertad de expresión, libertad de tomar decisión, y aquí vas a entender que eso ya no es para ti y no es lo que te hace feliz y te limita en tu desarrollo personal, y te invita a despertar y a ir hacia esa oportunidad que te va a dar la vida, ¿ok? Y si es un trabajo porque yo lo veo muy fuerte, con la casa, con la familia,
está con la energía del sol. Te unes, te sientes más fuerte, más y también el sol en la economía, el diablo si lo agarro en la economía, es mucho más fuerte la energía de la economía de manera positiva. Vemos con el oráculo de la palabra para ti, Géminis, en sol, luna y ascendente. Pero lo que veo aquí es trabajar para poder cuidar la familia, de todo modo. Es tu meta, es tu focus, exactamente. Es tu meta realmente primero. Hay una sorpresa si te enfoca en este cambio, a compartir algo con los demás. En el trabajo no tienes que estar más solo, siento aquí en este mes. Unirte te hace la fuerza. Si en el trabajo hay una sorpresa. Vas a vencer el enemigo, vas a vencer la problemática. Si tienes adentro de tu trabajo, lo vence. Lo vence, se cura la problemática y vuelve al bienestar, a la generosidad también, al compartir, a estar bien, a sentirse abundante en tu trabajo. Pero hay un cambio necesario de tu parte a través de la comunicación tal vez y de la liberación de algo. La economía va floreciendo si sigue este cambio. Hay un contrato, hay una oficialización muy buena a nivel económico a través de no sé, puede ser de este proyecto, ya tienes el cliente, ya tienes el espacio para hacerlo, pero hay una concretización material muy fuerte que tú quieres, que tú amas. Y aquí está el balance, te va a sentir bien, satisfecho y liberado de algo que era como limitándote. Tengo un no con qué. Y tengo un sí con eso. Entonces, no en las dudas, no dudes de ti, no dudes de tu creatividad, de tu imaginación, de tu ser, de tus capacidades, no dudes de ti, porque sí tienes que empezar lo que estás sintiendo. Sí, aquí está la abundancia. Wow. Está terminando un ciclo, Géminis, que lo quieras o no, algo está terminado. Usted ahora tiene que abrirte otra vez a un otro ciclo. Y por eso que el juicio que lo tengo aquí también te va a ayudar a eso, a oficializar, a balancear, a empezar ese nuevo ciclo de manera creativa. Poco a poco viene la transformación y lo que te va a ayudar poco a poco a transformar tus emociones, tener otra manera de sentir, de amar, de compartir, porque te encerraste en una problemática que te bajó tu autoconfianza, pero ahora ya es ese nuevo ciclo que empieza en marzo, me parece, te va a ayudar a volver a tu propio poder personal. Entonces, sigue las energías que te quiere mandar, sea abierto, mente abierta y corazón abierto para recibir los mensajes importantes que te va a guiar para tomar esa buena decisión de empezar esa novedad y dejar lo que no te hace sentir, lo que te hace sentir infeliz, no hay que seguir. Es simplemente y vence las problemáticas. Si tienes en el trabajo, hay una victoria aquí. Vamos a ver al nivel emocional, sentimental, familiar, porque veo muchas energías de la familia para ti este mes. Vamos a ver, Géminis. En sol, luna y ascendente, marzo 2021. Géminis, signo de aire.
Bueno, en la familia, en la pareja, hay una iluminación, hay una revelación, hay una iluminación sobre algo que necesitabas para poder volver a sentirte unido, a sentir este amor, es- tú y el otro completos y ajustar todo lo que es una relación, la sexualidad, la espiritualidad, la fertilidad, hacer crecer esa pareja, ¿ok? Hacia la luz. Entonces siento que aquí también hay mucha revelación, muchas cosas que te va a permitir a reconectarte con tu pareja en el mes de marzo. Y para los solteros que desean una pareja, yo veo una posibilidad, pero más al fin del mes, para encontrar también que el universo, el juicio te va a permitir te va a dar tal vez en tu camino, si tú te has liberado de algo necesario, puede ser que al final del mes te pone en tu camino esa persona con quien puedes sentir la atracción física y la conexión espiritual también. Pero veo en el nivel familiar realmente un alivio. Es como, siento eso en tu lectura. Hago eso. Se calma todo, se alivia todo, se ve la luz, se ve como al fin del túnel se ve esta luz, estos colores otra vez y esta pasión vuelve, no sé, hay algo, wow, que calma mucho, mucho, mucho tu corazón, Géminis. Vamos a ver aquí con las copas lo que me pueden decir los arcanos menores de las copas para ti, Géminis, en Sol, Luna y Ascendente para marzo. Enamoramiento, nueva sensación, el corazón está aquí. Tú vas a abrir tu corazón. Ok, las personas que rompieron no, perdón. Las personas que están en una relación inmadura, yo diré, como altos y bajos, si vengo y te dejo y me reconcilio y va bien y te dejo, algo así, que hace tiempo que está en eso, Géminis, entonces es una relación tóxica y este mes va a abrir tu corazón, va a abrir tus sentidos y vas a entender que lo mejor para ti, para tu corazón, es dejar totalmente esa angustia, ese estrés que tiene con esta relación para poder al llegar a este amor equilibrado con alguien más maduro, porque veo que era una relación tal vez con una persona menos madura que usted, o una relación donde no hay posibilidad de madurez, de crecimiento, y tú necesitas una relación más madura, ¿ok? Y es lo que te va a permitir hacer. Así que al final del mes lo que veo aquí es que si tú te liberas y te sientes más aliviado con un corazón sano, abierto, llega esa nueva persona que es una nueva persona y deja esta relación tóxica de yo estoy contigo, yo no estoy, yo estoy contigo, yo no estoy, porque eso no llega a ningún lado. Yo lo veo aquí en la pasión, hay mucha pasión, ok, hay mucha atracción, puede ser física, pero eso no lo lleva a ningún lado. Tiene que trabajar a liberarte de eso para encontrar la paz en ti mismo, en tu vida personal y
abrir el campo a esa nueva relación donde sí hay amor, donde sí hay motivación de construir algo. Vamos a ver cuál es el chakra. No, primero Madre Tierra. Este mes quiero Madre Tierra conmigo. Para confirmación, nuevo mensaje, vamos a ver. Uop, saltaron. Sí, tienes que cuidarte. Vea, tienes que cerrar la puerta a alguien o algo, o una situación, lo que sea, pero necesitas protegerte de algo que no está bien y lo vas a sentir y lo vas a hacer. Otra vez, tienes que cuidar tu familia, tus personas queridas de algo, de alguien, de una situación que quiere molestarte, que quiere desbalanzar tu nido, ¿ok? Ok, aquí estamos en las emociones, las veo a todas y después te cuento. Wow, 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 wow. Entonces, si quita estas energías no deja entrar, si ya al final te liberas de algo tóxico, algo que no es bueno para ti, pero tampoco para los demás, para tu núcleo familiar, tus hijos o tu situación con tus seres queridos que afectan, que ponen en peligro, entre comillas. Si te despiertas, si aceptas cerrar la puerta a esta energía, entonces vas a reencontrar tu equilibrio emocional y lo que va a pasar es que te vas a renacer, vas otra vez a poder abrir otra vez esa puerta, pero de manera más luminosa. Vea todos estos colores, amarillo, rojo, con mucha fuerza. Aquí estoy, pero aquí estoy fuerte, no estoy más débil porque ya me liberé, me liberé de algo y ahora sí me voy a abrir todo. ¿Ve? Ya no tengo más miedo, estoy listo a qué? Al Papa, a compartir con los demás, a recibir, a dar, a otra vez abrirme a la vida. ¿Para qué? El 9 de copa, para un sueño cumplido, para un bienestar, para la totalidad. Sentirte bien. Siento que estabas encerrado en una situación que te ponía ¿cómo se dice eso? Te ponía afuera del mundo, de lo bueno del mundo. Entonces ahora, liberándote de eso, entendiendo eso, vas a poder restabilizar tu corazón, tus emociones y después estar listo otra vez a abrirte, pero abrirte de manera con mucho más confianza y de recibir, de compartir y de recibir realmente lo que necesitas para ti. Esa nueva persona que he visto, que es un sueño cumplido, es una manifestación que tal vez tú has hecho, que tú deseas, y que puede ser que llega, pero primero hay que cerrar una puerta. Hay que cerrar una puerta, hay un peligro. Ok, muy bien. ¿Cuál es el chakra? Géminis, que te puede ayudar todo eso. Porque es todo un proceso aquí, ¿verdad? Géminis, ¿cuál es el chakra? Para Géminis, marzo, la sexualidad, la creatividad. Quiero otro para Géminis, por favor. Ok, gracias. Tengo atrás el corazón, que es la curación, pero salió la creatividad. Tú eres un ser creativo y este mes más que nunca el universo quiere que utiliza tu creatividad porque está encerrada tu creatividad. Está dudando en tu potencial de creatividad y este mes lo tienes que abrir otra vez sin miedo. Comuníquelo, ¿ves? Comunica al mundo tu creatividad. Y si tienes que decir algo para cerrar esa puerta, dígalo. Tú tienes este poder, esta fuerza, esta pasión de crear
nueva comunicación para curar tu corazón y recibir lo que mereces. Muchas gracias, Géminis. Espero que te gustó. Dale like, comente, comparte, suscríbete. Gracias a los nuevos suscriptores. Muy agradecida siempre de estar con ustedes. Y para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo del video. Un abrazo y hasta luego. Chao, chao.